Carmen, no sé qué me pasa. Me he propuesto profundizar en la virtud de la compasión, pero me cuesta mucho, me distraigo y no me acuerdo durante el día. No te preocupes, es normal cuando empiezas. Tienes que encontrar estrategias que te ayuden a estar enfocada y fortalecer tu disciplina y fuerza de voluntad. Ya, pero mi ego me distrae. Muchas veces escucho a mi mente parlotear diciendo que no es importante, que es imposible, etcétera. Y tengo dudas de que merezca la pena seguir por este camino de las virtudes del corazón. Pero ¿cuánto hace que has empezado? Pues ya casi un mes. Bueno, es importante que no escuches a tu ego. Tienes que enfocarte en tu práctica, te diga lo que te diga. Y cuando empiezas a avanzar un poco en tu práctica y empiezas a ver algún resultado, te será un poco más sencillo. Mm. Poco a poco los dictados de tu ego disminuirán su poder sobre tu mente. Es un camino, es muy normal lo que te pasa. Ah, de acuerdo. Me dejas un poquito más tranquila. Voy a seguir, porque así lo he decidido y creo que puede ser una fuente de bienestar para mí. Cuando empezamos a transitar un camino de autoconocimiento, de conexión consciente con nuestra esencia o espiritual, es normal que al principio nos cueste y que nuestro ego le quite importancia, nos diga que es una tontería, que es imposible y un largo etcétera. Para que nuestro intento no fracase y logremos incrementar paso a paso nuestro bienestar de forma sostenida, es fundamental que seamos capaces de aplacar los dictados, dudas e interferencias de nuestro ego. En este episodio nos adentramos en un tema muy importante, aquellas cualidades que debemos potenciar en nosotros para que nos ayuden a incorporar en nuestra vida cotidiana las virtudes del corazón y poder cosechar todos los beneficios de su práctica. Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast La magia de las virtudes del corazón. Nuestro objetivo es compartir con todos vosotros aquello que nos facilita vivir una vida con propósito, llena de bienestar y saludable. Deseamos que os sea de interés y de inspiración. Mi nombre es Emer y es un placer compartir con todos vosotros este ratito. Hola, mi nombre es Carmen y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Para facilitarte el poner en práctica las virtudes del corazón, es recomendable y hasta diría que imprescindible que potencies y desarrolles una serie de cualidades en ti que te ayudarán en su aplicación en tu día a día. Son una serie de dispositivos que, si están activados y orientados para garantizar que tu vida se rija según las virtudes del corazón, te facilitan mucho el camino. Primero tienes que programarlos en tu mente haciendo uso de ellos y luego empezarán a actuar por ellos mismos, manteniéndote alerta y centrado en tu propósito. Si logras fortalecer estas cualidades en ti, la práctica de las virtudes del corazón te resultará más fácil y empezarás a disfrutar de los beneficios de experimentarlas por ti mismo. Vamos a explicar cada una de las cualidades que debemos de potenciar en nosotros para ser capaces de hacer una práctica recta de las virtudes del corazón. Empezamos por el valor o la valentía. Esta cualidad, como todas las otras, es importantísima. ¿Por qué? Porque en todo camino de autoconocimiento o espiritual, la valentía nos ayuda a traspasar límites y a cambiar las actitudes necesarias para trascender nuestro ego y regir nuestra vida desde las virtudes del corazón, es decir, ser capaces de ser coherentes con nuestra esencia o verdadero ser. En todas las tradiciones antiguas, ancestrales, existe, se da mucho valor a esta cualidad. Por ejemplo, en algunas tradiciones de Sudamérica se denomina transitar el camino del guerrero. Es decir, pero no el guerrero hacia afuera como estamos acostumbrados a entender, sino el guerrero interior, ¿no? Ese guerrero que está constantemente acechando a nuestro ego para detectarlo y ser capaces de trascenderlo, ¿no? Y ahí la valentía es clave, un guerrero que es valiente, ¿no? Entre otras cualidades que también vamos a ver. Entonces, vemos que en todas las tradiciones se le da un punto de enfoque a la valentía. Y voy a poner un ejemplo para explicarme mejor y que lo podáis empezar a entender mejor. Por ejemplo, en el capítulo anterior
puse el ejemplo de cómo surgió este podcast, ¿no? Como un objetivo que estaba alineado con mi esencia y por lo tanto respetaba las virtudes del corazón. Vale, una vez establecido un objetivo, que en nuestro caso pues, sería la práctica de las virtudes del corazón, es necesario llevarlo a buen puerto, ¿no? Empezar a caminar hacia ello. Entonces nos empezamos a encontrar con nuestro ego. ¿Cómo me lo empecé a encontrar yo en el caso de tirar hacia adelante este podcast? Pues mi ego, cada ego tiene una serie de características, unas fortalezas y unas debilidades. A mi ego le gusta mucho pasar desapercibido, es de perfil bajo, es vergonzoso, no le gusta mostrarse, es muy reservado. Claro, plantearme hacer un podcast es todo lo contrario a estas cualidades, a estas características o maneras de ser de mi ego. Entonces, claro, empezó un parloteo mental que me quería, o sea, a hacer tirar hacia atrás de llevar a cabo este proyecto. Me decía, no merece la pena, tú no sabrás, a ti no te gusta mostrarte, te vas a sentir fatal y un largo etcétera, ¿no? Hasta que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, he decidido hacerlo por esto, por esto, por esto, porque está en línea con mi esencia, además respeta las virtudes del corazón, porque para mí la responsabilidad, que es una virtud del corazón, como vimos en el tercer episodio, mi responsabilidad, como parte de mi responsabilidad y respetar la virtud del corazón, de la responsabilidad, es dar a conocer o divulgar las virtudes del corazón, porque creo que puede ser de gran ayuda para la sociedad. Y esto está en línea conmigo y me ayuda de alguna manera también a ser coherente con las virtudes del corazón, con lo cual es un objetivo alineado y lo que nos promete todo camino de autoconocimiento, si somos capaces de caminar por él, es que nos va a generar mayor bienestar. Entonces, no escuché a mi ego, le dije, sí, sí, tú continúa hablando, pero yo voy a ser capaz de atravesar todos tus límites, todos tus miedos, porque no son míos, son tuyos. Y yo he decidido hacer esto y lo voy a hacer. Y por lo tanto, la valentía es clave para atravesar los límites y cambiar las actitudes necesarias que tengamos que cambiar y adaptarnos a lo que toca hacer en todo momento según las virtudes del corazón, ¿no? O sea, la valentía es clave. Nuestro ego es muy persistente y tiene mucha potencia. Por lo tanto, tenemos que estar siempre acechándolo, alerta y ser valientes para hacer lo que nos dicta nuestro corazón. Sí, sí. Digo, también habrá veces que tengas que ir a contracorriente para no ceder a las exigencias externas. Grupos, familia, amigos, agentes del trabajo, etcétera. Y también se han de poner límites y hemos de ser fieles a nuestro corazón, perdón, digan lo que digan y hagan lo que hagan el resto. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de cuando yo era más jovencita, ¿vale? Yo debía tener sobre unos 13 años y jugábamos pues con los niños que teníamos en la calle, en los edificios del lado del nuestro, ¿no? Y bueno, un día mi hermano dice, oye, hay un grupo de gente en tal sitio, no recuerdo, que hacen excursiones, que son de nuestra edad y hacen excursiones, hacen campamentos, hacen teatro, juegan, bueno, se lo pasan pipa, ¿por qué no vamos? Y bueno, pues todos menos dos de la calle, pues nos fuimos, ¿no? Hacia allá, bueno, y hacíamos excursiones, bueno, en fin, jugábamos, hacíamos muchas actividades y nos lo pasábamos muy bien. Hasta que un día unos chicos que eran los monitores nuestros de los campamentos nos dijeron, dice, oye, dice, si queréis continuar tenéis que venir a unas reuniones semanales, ¿vale? Y así, pues bueno, vosotros también podréis llevar a niños pequeños del barrio, etcétera, etcétera. Ah, bueno, vale, pues vamos a las reuniones semanales. Y cuatro chicas conmigo y la monitora, ¿no? Bueno, pues perfecto. Y en esas reuniones se nos enseñó pues, a la reflexión y que fuésemos personas coherentes, en fin, bueno, y que nos concentráramos en las cosas que habíamos hecho durante el día y cuáles de aquellas eran coherentes y cuáles eran incoherentes, ¿no? Con nosotros. Esto es lo que nos hacían hacer aquella gente y me lo encontré perfecto. Bueno,
Muy bien, porque te hacían pensar que es bueno pensar. Bueno, total que al cabo de unos meses ya nos dijeron que cada vez que tuviésemos una actitud que no fuese del todo coherente con nosotros, nos teníamos que poner una reparación. Bueno, al principio las reparaciones que nos decían que teníamos que hacer, pues eran reparaciones como pedir perdón si nos habíamos enfadado con alguien o habíamos contestado mal. Bueno, pues eran cosas que no estaban mal, bueno, pues vale, que te enseñaban, vale, pues bien. Pero cuando ya llevábamos más tiempo, ya nos decían que todo lo que había afuera no era coherente, no era bueno, y todo lo que era, todos los que estábamos allá sí que éramos buenos, con lo cual nos iban aislando porque nos decían, no te relaciones con la gente de fuera, relaciónate solamente con la gente que hay aquí. ¿No? Bueno, era un poco sectario, ¿eh? Bueno, pero nosotros como estábamos allí nos lo pasábamos bien, pues continuamos, ¿no? Pero claro, ya cuando nos dijeron que nos teníamos que poner reparaciones a cada una de las actividades que habíamos hecho incoherentes durante el día, bueno, entonces, pues, ¿qué eran las reparaciones? ¿Pedir perdón a ti mismo o qué? No, y me dice, no, no, te tienes que autocastigar, es decir, tenías que hacerte un autocastigo. Dices, bueno, pues mi ego ya me castiga, pues solamente hace falta que me castigue yo encima, ¿no? O sea, que le dé la razón a mi ego, pues no, me parecía que no era bueno aquello, ¿eh? Bueno, entonces yo a la semana siguiente o a la otra, no recuerdo, yo planteé una serie de dudas. Entonces la chica que nos llevaba nos dice, oye, dice, esto yo no te lo sabré contestar, haré que venga una persona mayor y que ella pues conteste tus dudas. Bien, a, a la semana, a la siguiente vino una madre, porque también había familias, ¿no? Vino una madre de familia y escuchó no quejas, mis dudas respecto a los autocastigos, etcétera, ¿no? Y a no relacionarme con gente que yo consideraba que eran majas y que me lo pasaba bien. Bueno, en fin, total que dice, bueno, Mari Carmen, dice, si tú no quieres, o sea, si tú no te parece que está bien esto, pues o si te quedas lo tienes que hacer y si no, pues te marchas y no pasa nada. Total, que me dieron 3 semanas de vacaciones para que yo me lo pensara. Bueno, yo a la segunda semana de vacaciones ya lo tenía claro que me iba, porque claro, aquí me estaban programando otra vez. Yo soy bastante nerviosa, digamos, mi ego es nervioso y cuando le mandan demasiado, pues tampoco le gusta, ¿no? O sea que algunas veces me ha ido bien el ego, ¿eh? Pero en esta vez me hizo que dije, hasta aquí, ¿vale? Porque claro, si me quedaba allí, lo tenía todo. Tenía a mis amigos, porque mis amigos estaban allí dentro. Si me iba, pues me quedaba sin nada, ¿no? Claro, por eso decimos que el valor está ahí, ¿no? Ella, mi hermana decía el valor del guerrero, ¿no? Que el camino del guerrero, ¿no? Contra el ego, digamos, bueno, ¿eh? Pero, pero en este caso, pues es otro tipo de valor de no dejarte, digamos, manipular. Si tú crees que tienes que hablar con un compañero de fuera de que yo entonces hacía la universidad, iba a la universidad, pues si yo tenía que hablar con un amigo de fuera, ¿por qué no podía hacerlo? ¿No? Entonces ahí, pues, bueno, eh, ¿se necesita valor? Pues sí. ¿Y que te has de enfrentar pues con cuando te quieren manipular? Pues también, ¿no? Sí, fíjate, porque, claro, aquí ellos habían reprogramado tu ego también, porque tu ego estaba temeroso de salir porque se quedaba solo y ahí lo tenía todo. Y además, pues estaba arropadito, ¿no? Entonces, claro, Claro, te claro. programan, o sea, y tu ego estaba ahí pues como confortable en su burbujita, pero bueno, estaba nervioso, ¿no? Y claro, al final y yo lo que deduzco de esto es que no fue tu ego quien te rescató, sino tu corazón, porque tú ahí eras muy consciente de que no podías ser consciente contigo misma, con tu esencia.
porque te estaban separando de alguna manera. Y lo que emana de nuestra esencia es amor, que integra, o sea, no, o sea, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como si tu corazón te rescató de ahí y te aportó la valentía, porque la valentía al final surge de ahí, del amor hacia ti mismo y hacia el resto, ¿no? No sé si puede ser una interpretación adecuada o no, ¿puede ser? Sí, porque ahora que hablamos de las virtudes del corazón, desde que tú lo has parido esto, ¿no? Pues claro, quizás sí, quizá no fue el ego, sino que fue el corazón, ¿no? Pero era la coherencia, ¿no? Claro. Era que me separaban del resto de seres y para mí pues no, aquello que dijeran estos sí y aquellos no, a fin de qué, con qué finalidad, para qué. Eso a mí no me cabía en la cabeza, ¿no? Y ahora que desde que hablamos de las virtudes del corazón, veo, pensando hacia atrás, veo pues que estaban totalmente equivocados en el sentido de que hemos de ser coherentes con nosotros, pero también con el resto de seres, ¿no? Mm, Porque todos somos parte de lo mismo, ¿no? claro. Entonces, no sé. Claro, es que, o sea, aislarte o sea, no tiene sentido cuando nos movemos desde el corazón, ¿no? Al final estamos todos unidos y nos sentimos unidos con todos, ¿no? Entonces yo creo que claro, ahí se mostró tu esencia y tu esencia pues te ayudó a tener esa valentía, ¿no? Y a medida que vamos avanzando con la práctica de las virtudes, esto nos va resultando más fácil porque tenemos esa certeza de lo que está en coherencia y lo que no. Entonces eso nos ayuda a ser valientes cuando necesitamos serlo. Al principio, quizá, aunque nuestro ego está como muy aposentado, lo tenemos que, o sea, tenemos de ser, de forzarlo, ¿no? Y de analizarlo, reflexionar mucho más, y luego ya todo surge como un poquito más fluido. Pero bueno, que sí, que la valentía es fundamental para ser coherentes, poner límites cuando tengamos que poner límites, estar acechando constantemente a nuestro ego y cambiar las actitudes necesarias, que para eso se requiere mucha valentía, cambiarse a uno mismo. La disciplina es otra cualidad que debemos de potenciar en nosotros para ser capaces de transitar con éxito todo camino espiritual o de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque debemos de ser muy disciplinados en reflexionar a diario cómo ha ido nuestro día, cómo ha sido nuestra práctica de las virtudes del corazón, cuándo hemos sido capaces de respetarlas, cuándo no, qué debemos de cambiar en nosotros, qué debemos de potenciar en nosotros, cómo nos debemos reconducir, muy disciplinados también para cuestionar todos nuestros pensamientos, emociones, palabras y actos para ver si están en coherencia con nuestra esencia o no. Entonces, la disciplina es clave y es clave pues que nos marquemos estas tareas y seamos disciplinados en ejecutarlas cada día, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la entradilla de este vídeo, ¿no? Esa chica, su ego la cuestionaba tanto que hasta se planteaba pues parar la práctica de las virtudes del corazón y tan solo llevaba un mes, cuando esto es un camino de fondo, es un camino de vida, ¿no? Pero claro, ahí el ego tiene mucha inercia, tiene mucha potencia, ¿no? Entonces debemos de ser disciplinados en reflexionar para saber si nuestros pensamientos provienen de nuestro ego o bien están en coherencia con nuestro corazón. Para mí, este es ejemplo personal, para mí la disciplina es muy importante para parar las reacciones automáticas de mi ego. Claro, ya sabemos que el ego reacciona a la milésima, ¿no? Y nuestro raciocinio va detrás. Pero bueno, yo ahora ya soy capaz de verlo a venir, ¿no? Y dice, ojo Emer, que te va, que va, que va, que va, que va, ¿no? Si soy disciplinada y estoy ahí, lo paro y soy capaz de al menos reflexionar a ver qué quiero hacer desde mi corazón para que esté en coherencia conmigo. Pero hay días que por lo que sea tiene más fuerza, tiene más inercia, no sé, o estoy como más baja de energía, no sé el por qué,
pero tiene como más fuerza. Y aunque lo vea venir, pues sale y no soy capaz de pararlo. Entonces, para mí la disciplina es clave para ser capaz de parar, reflexionar el tiempo que sea, 1, 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos, para decidir cómo quiero actuar ante una determinada circunstancia en mi vida. Sí, sí, mira, yo ahora estoy enfocada en la virtud del corazón, bueno, de la humildad, ¿no? Y para mí, discernir si estoy siendo humilde de verdad o es una arrogancia camuflada de mi ego es muy difícil. Necesito muchísima disciplina, ¿vale? Para saber de dónde me viene la actuación, ¿no? Cuando realmente eres humilde, no necesitas que nadie te ensalce ni te admire. Yo necesito muchísima disciplina para continuar haciendo lo que estoy haciendo cada día, ¿vale? Sin necesidad de ser reconocida o admirada, ¿vale? La voluntad. La práctica de las virtudes del corazón, así como la práctica de cualquier camino de autoconocimiento o espiritual, es un acto volitivo. Tiene que nacer de nosotros, es decir, tenemos que decidirlo nosotros y hacer uso de nuestra fuerza de voluntad para mantenernos fieles a lo decidido, a la práctica de este camino espiritual. Nadie lo puede decidir por nosotros, nadie nos puede forzar a transitarlo, porque es algo muy íntimo y personal, así como tampoco nadie puede transitarlo por nosotros. Entonces, se trata de cambiarnos a nosotros mismos, por lo tanto, lo tenemos que decidir nosotros a nivel consciente. Y una vez decidido, con nuestros argumentos, hacer uso de nuestra fuerza de voluntad para no decaer en el intento, porque nuestro ego nos va a poner muchas zancadillas, muchas dudas, nos va a llenar la cabeza de parloteo que nos hará tirar hacia atrás si no nos mantenemos fieles y hacemos uso de nuestra fuerza de voluntad. Perdón. En el ejemplo de la entradilla, esa chica que había empezado a practicar las virtudes del corazón, pues ya tenía muchas dudas, ya quería dejar de practicarlo porque no le salía como ella quería. Nuestro ego tiende a tener mucha prisa, quiere resultados muy rápidos y esto es un camino de fondo, ¿no? Con lo cual lo tenemos que ir reeducando y parando, ¿no? Y dándole tiempo. Entonces, nuestra voluntad debe mantenerse ahí firme. Cuando la otra chica la hace reflexionar, ella recuerda su decisión y el por qué la había tomado. Y entonces dices, ¿sabes qué? Pues sí, lo voy a continuar haciendo porque así lo he decidido, porque puede ser muy bueno para mi bienestar, ¿no? Debemos de estar siempre alerta y recordándonos el por qué y el para qué lo estamos llevando a cabo. Sí, y también es muy importante no ceder al juicio de los demás cuando empiezas a cambiar actitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba de maestra, tenía la voluntad y ponía todo el empeño en ver los talentos o los dones de cada alumno, sobre todo de aquellos más conflictivos, que eran los que presentaban más problemas, ¿vale? Entonces, cuando te dirigías a esos alumnos siempre desde el corazón, ellos, al cabo de un tiempo corto, cambiaban su actitud, al menos contigo, ¿no? Entonces, la reflexión mía está en que realmente las virtudes del corazón nos ayudan a conectar, realmente sí, verdad que nos ayudan a conectar con nuestra esencia y con la esencia del otro. Es decir, que nos hacen relacionarnos de otra manera con los otros, ¿no? Y ahí viene la importancia de la voluntad, ¿no? El enfoque. Es vital, fundamental, importantísimo en dónde nos enfocamos, dónde ponemos nuestro punto de enfoque.
Como ya hemos dicho, avanzado en otros vídeos, debemos de enfocarnos en lo importante y lo importante para nosotros es la práctica de las virtudes del corazón. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos, por decirlo de alguna manera, en lo positivo. No me gusta hablar de lo positivo y negativo, pero para que nos entendamos rápidamente en aquello que es positivo. Si yo estoy practicando la virtud de la bondad, pues entonces me voy a enfocar en ser bondadosa, en ser bondadosa, en ser bondadosa. No me voy a enfocar en que mi ego no haga malas pasadas, no conteste mal, etcétera, etcétera. ¿No? Porque eso lo estaríamos potenciando de alguna manera, sino que me voy a enfocar en lo que quiero lograr con el amor. Hemos de tener muy presente, y esto nos lo explican todas las tradiciones ancestrales de sabiduría, que donde centramos nuestra atención, donde enfocamos nuestra mente, ahí estamos enviando nuestra energía y por lo tanto lo estamos potenciando. Por eso tenemos que poner el punto de enfoque en la práctica de cada una de las virtudes que estemos incorporando en nuestra vida en ese momento. Eso nos va a proporcionar también una higiene mental. Me explico. Cuando nosotros estamos utilizando nuestra mente para aquello que queremos lograr, todo ese parloteo de nuestro ego ya no lo vamos a escuchar tanto, ya no nos va a molestar tanto, estará ahí porque él no se cansa, él está ahí activo, ¿no? Ese programa. Pero con que estaremos enfocados, estaremos mucho más centrados y eso nos va a provocar de forma directa una higiene mental. Y aparte, tenemos que ser proactivos en ello. Tenemos que procurarnos una salud mental. Me explico. Así como es importante que nos procuremos una salud de nuestro cuerpo físico, que lo cuidemos, lo alimentemos bien, etcétera, lo mismo pasa con nuestra mente, con nuestro plano mental. Es muy importante que aprendamos a alimentar nuestra mente desde el amor. Entonces, te pregunto, ¿qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de programas ves en la tele? ¿Qué películas ves? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Con qué te estás nutriendo? Porque seas o no consciente de ello, eso tiene una repercusión directa en ti y te va a favorecer la práctica o no. Entonces, las noticias, por ejemplo, vale, está bien estar informado, pero no tienes que verlas 3 o 4 veces al día, porque normalmente se enfocan en lo negativo, nos hace perder hasta la fe en el ser humano. Entonces, vale, las ves en cuentagotas y punto. Y ya no haces de eso un círculo vicioso de sufrimiento, porque al final acabas sufriendo, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a nutrir nuestra mente. Sí, yo a mí me pasa que muchas veces me enfoco en lo que he decidido que es lo más importante, pero Mm. algunas de ellas, el ego me juega muy malas pasadas. Por ejemplo, si alguien ha dicho voy a hacer tal cosa y luego por las razones que sea no las hace, a mí se me dispara el ego, es una cosa tremenda. Entonces, claro, yo me tengo que enfocar muy claramente en trabajar lo que he decidido que es muy importante, independientemente de lo que haga la gente, si cumple, si no cumple, no tengo que juzgarlas, no tengo que hacer nada. Yo enfocarme, ¿qué he decidido que es lo más importante? Eso, pues para allá, y pasando de todo lo que hay alrededor, digamos, ¿no? La paciencia. La paciencia es indispensable con nosotros mismos, porque el ego siempre nos juega muy malas pasadas. Tienes que enfrentarte constantemente con este señor, ¿de acuerdo? En pensamientos, en las emociones, en las palabras y en los actos, y por cierto, no muy bonitos, ¿no? Si logras ser paciente contigo mismo, luego también puedes ser paciente con los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hacía de maestra, pues había pues, muchos niños, o algunos de ellos, pues que tenían algún problema emocional y eso los convertía en problemáticos, entre comillas, ¿de acuerdo?
Estos niños, uno concretamente, pues, a ver, yo necesité hacer mucha paciencia, ¿no? Utilizar mucha paciencia y tener mucha paciencia con él, porque siempre él se veía como una víctima y entonces siempre los otros eran los verdugos y siempre eran los verdugos, pero él nunca se había planteado eh, mm, por qué los otros reaccionaban como reaccionaban, ¿no? Porque no era consciente de lo que él hacía a los otros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, mi paciencia tuvo que verse comprometida alguna vez, ¿no? Porque quería hacer entender a este alumno de que no existen ni las víctimas ni los verdugos, no existe esto. Sencillamente es nuestro ego que nos pone en esos papeles tipo teatro, ¿de acuerdo? Entonces, este niño, poco a poco, con mi paciencia y sobre todo con mi enfoque desde el amor, ¿vale? Eh, y desde el cariño, pues empezó a comprender lo que se le iba diciendo y poco a poco, al paso de los años, pues se ha visto que ha cambiado totalmente su actitud. Pero claro, con eso ha sido en muchos años, ¿no? O en 3 o 4, ¿eh? En 3 o 4. Pero bueno, que aquellas cosas que se le decían con tanta paciencia y tanto calor humano, con el corazón, pues fueron a buen puerto. Mm, ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante desde mi punto de vista la paciencia, ¿vale? No solamente con nosotros mismos, sino que también con los demás. Claro, y si la tenemos con nosotros mismos, si la aprendemos a tener con nosotros mismos, también seremos capaces de tenerla con los demás. Otro ejemplo sobre la paciencia. Claro, lo que has dicho tú, ¿no? Cuando estamos acechando a nuestro ego, lo primero que tenemos que hacer es súper pacientes con nosotros mismos y ir caminando cada día sin prisa pero sin pausa. Y cuando logramos tener esa verdadera paciencia con nosotros mismos, sale esa paciencia hacia el exterior y somos capaces de ser pacientes de verdad con los demás. ¿No? Porque a veces parecemos pacientes, pero tenemos esa prisa, ñigui, 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 nuestro ego la está mostrando. Tenemos que aprender primero, ¿no? Hacer nuestro camino para luego realmente ser pacientes y poder mostrar nuestro amor hacia ese otro ser. Por ejemplo, el papel de los cuidadores, ¿no? Yo durante bastantes años he tenido que ser una cuidadora y claro, los cuidadores, ahí la paciencia para mí es vital. Uno, el punto de enfoque, ¿no? Dice, quiero dar lo mejor de mí hacia esa persona, tratarla con el mayor amor y cariño. Y luego la paciencia, porque cuando es una persona totalmente dependiente, claro, esa persona hace lo que puede, pero requiere de ti. Entonces, debes de tener mucha paciencia respecto a esa persona, darle mucha paciencia, no exigirle, no tener prisas, dedicarle el tiempo necesario y un largo, etcétera, ¿no? Eh, eh, pero claro, eso lo tienes que cultivar primero en ti. Y un cuidador muchas veces también está muy cansado. Y yo cuando estoy cansada, ¿qué pasa? Que si me baja la energía, mi ego tiende a ganar terreno, ¿no? Es como estoy cansada, bajo un punto ese acecho a mi ego y tiende a ganarme terreno, ¿no? Entonces tengo que enfocarme mucho y no ceder a él y mantenerme ahí con mi enfoque en la paciencia y en el amor, ¿no? Yo creo que esto es un punto de vista muy interesante, porque al fin y al cabo todos somos cuidadores de alguien o lo vamos a ser, ¿no? Cuando, yo qué sé, o un padre, una madre esté enfermo, un hermano, una mascota, un amigo, cuando un amigo esté mal, eso de consolarle, ayudarle a pasar un duelo, eso
también es una forma de cuidar, ¿no? Y ahí la paciencia es clave, ¿no? No juzgarlo, ser paciente, acompañarlo, no tener prisa, no hacerle tener prisa, dedicar el tiempo necesario, ¿no? Eso es clave. Y cultivar la paciencia nos ayuda. Y además es una experiencia mágica porque también te aporta mucha paz, ¿no? El ser capaz de acompañar desde el amor, disfrutarlo, te aporta mucha paz. La concentración. La concentración es una cualidad también muy importante que debemos de potenciar en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso de ella cuando reflexionamos. Hemos dicho que es muy importante dedicar un tiempo al día en reflexionar cómo está yendo nuestra práctica de las virtudes del corazón, cómo nos sentimos, cuándo las hemos podido aplicar bien, cuándo no, a qué se ha debido, cómo podemos mejorarlo, etcétera, ¿no? Y esto ahí debemos de estar muy concentrados para impedir que nuestro ego se infiltre, nos distraiga y nos haga llegar a conclusiones que no sean muy verdaderas, ¿no? Entonces ahí es clave la concentración. Para ello, un tip, un consejo, es que nos reservemos un tiempo al día para hacer esta reflexión. Puede ser un cuarto de hora, en un cuarto de hora lo podemos hacer, pero reservar ese tiempo en concreto, aislarnos del mundo y hacerlo en ese periodo sin ninguna distracción. Esto al principio nos va a ayudar mucho porque nos ayudará a estar más enfocados y concentrados en eso. Sí, la concentración desde el sentir más profundo es que cuando estamos reflexionando desde el corazón, es muy importante la concentración para ser capaz de escuchar la inspiración de tu esencia. Por ejemplo, no debemos dejar divagar al ego ni que intervenga en nuestro proceso de discernimiento o de reflexión, porque si no, no nos conectamos con nuestra esencia y por tanto no llega la inspiración a nosotros, ¿no? A nuestra mente. La fe. La fe también es clave para nuestra práctica de las virtudes del corazón. ¿Por qué? Porque como todo camino espiritual, las virtudes del corazón nos prometen unos frutos maravillosos y mágicos, pero no los podemos empezar a saborear hasta que estamos practicando y experimentando por nosotros mismos las virtudes del corazón. Por lo tanto, para empezar la práctica debemos de tener fe en el resultado que vamos a obtener. No lo podemos saborear a priori, es imposible, ¿no? Entonces ahí la fe es clave y además también nos ayuda a calmar a nuestro ego, porque si nosotros estamos convencidos que este camino nos va a ayudar a incrementar nuestro bienestar en todas las áreas de nuestra vida, no dejaremos que esas interferencias y esas dudas de nuestro ego nos afecten y nos impidan nuestra práctica. Sí, empezar el camino de las virtudes del corazón es un salto de fe. Es un camino que nadie puede hacer por ti, que necesitas la fe para ponerlo en práctica y confiar el resultado que promete el camino este de cómo son las virtudes del corazón. O sea, y no sabes si es verdadero hasta que lo experimentas por tú mismo. Y, es, y esto es una constante en todo camino de autoconocimiento y espiritual, ¿no? De conexión consciente con nuestra esencia o verdadero ser. Vale, ahora vamos a hacer una serie de recomendaciones que nos ayudan a practicar de forma más recta las virtudes del corazón. Nos facilitan su práctica. La primera, hemos de ser conscientes que la práctica de las virtudes del corazón es íntima y personal y no debemos de permitir que vengan terceras personas a juzgarnos y a meter baza. No, es muy recomendable mantener la práctica de las virtudes del corazón en secreto.
Es decir, no tenemos que hacer ruido, no tenemos que ir diciendo que estamos practicando las virtudes del corazón. Es mejor que nos mantengamos en un perfil bajo y eso también nos ayudará a que nuestro ego no se entrometa tanto. Me explico. Por ejemplo, estoy practicando la virtud del corazón de la generosidad y se lo he dicho a un amigo. Entonces vamos paseando por la calle con ese amigo y vemos una persona que está pidiendo dinero y pasamos por delante y no le damos dinero. Entonces mi amigo se gira hacia mí y me dice, oye, ¿no estás practicando la generosidad? ¿Por qué no le has dado dinero? Entonces ya esto nos siembra una duda en nuestra mente. Puede hacer coger fuerza a nuestro ego otra vez. Cuando la práctica de la virtud de la generosidad no implica que siempre que veamos una persona en la calle pidiendo dinero le tengamos que dar. No. Si en ese momento surge de nuestro corazón, lo sentimos en lo profundo de nosotros, entonces sí, pero si no, no, por algo será. Entonces, si hacemos partícipes a los otros de forma gratuita, pueden representar piedras en nuestro camino. Otra cosa diferente es que nos lo pregunten, ¿o qué estás haciendo? Entonces podemos explicar un poquito y ya está. Y si tienen más curiosidad, pues le vamos explicando más, pero sin hacer mucho ruido. Luego, otra recomendación muy importante es que no debemos de tener prisa. Vivimos en una sociedad que todo lo quiere para antes de ayer. No tenemos paciencia, necesitamos una gratificación inmediata. Nuestra mente, nuestro ego está programado así. Entonces, claro, lo que comentábamos antes de la paciencia, es muy importante la paciencia y dedicar el tiempo. Es un camino de vida, es un camino de fondo. Entonces, es importante recorrer las virtudes del corazón sin prisa, pero sin pausa. Esto nos ayudará a avanzar también más rápido. Y otra recomendación sería, en los momentos de discernimiento, eh, conectar con nuestro corazón, hacer ese esfuerzo de sentir esa sensación que nace de nosotros cuando estamos discerniendo sobre nuestra práctica, porque desde ahí surgirá la inspiración de nuestro verdadero ser a nuestra mente consciente y podremos definir estrategias que nos ayuden mejor a practicar de forma más recta las virtudes del corazón. Bien, este camino es tu responsabilidad hacia ti mismo. También te has de centrar en ti y en nadie más. No centres tu práctica en proporcionar bienestar a los demás. Eso es una consecuencia de tu recta práctica. Inicia la práctica de una virtud, no todas a la vez, de una en una. Y tu mente se irá programando poquito a poco y cada vez te resultará más sencillo estar enfocado. Recuerda, tu objetivo es lograr relacionarte contigo mismo y con los demás en todo momento desde las virtudes del corazón. Como conclusión, podemos decir que es fundamental desarrollar una serie de cualidades en nosotros que se traducen en unas actitudes que nos facilitan mantenernos enfocados en lo importante, en la práctica de las virtudes del corazón, con el objetivo de crearnos un mayor bienestar en todas las áreas de nuestra vida, influyendo este bienestar también positivamente en nuestro entorno. La valentía, la disciplina, la voluntad, el enfoque, la paciencia, la concentración y la fe son claves para llevar a buen puerto este trabajo íntimo y personal en nosotros mismos y recoger sus maravillosos frutos, que expondremos en el siguiente episodio y que también nos sirven de brújula con respecto a nuestro avance. Pero para poderlos cosechar es imprescindible nuestra práctica y experimentación. Bueno, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotras. Nos ayudáis mucho si os suscribís a nuestro canal, le dais a la campanita y al me gusta y compartís este vídeo para que pueda ayudar a más personas. Os leemos en comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas. Trataremos sobre los maravillosos y mágicos frutos que recolectamos de nuestra recta práctica de las virtudes del corazón. Son también nuestra brújula de nuestro avance. Un abrazo. Adiós.